Bien, esto es un honor para mí dirigirme a ustedes esta noche. Eh, Admito que el doctor Basil hace las cosas mucho mejor que yo y el doctor Prithvi es mucho más diplomático que yo, pero es un honor para mí dirigirme a todos ustedes. Ahora ya nos divertimos bien, entonces no tengo conflictos de intereses de relaciones y entonces será bueno hablar de los tumores pigmentados de la conjuntiva, el melanoma y los que semejantes a él. Entonces, tenemos una serie de diferentes tumores pigmentados en la conjuntiva. El más común, la melanosis asociada a la complexión, luego la melanosis adquirida primaria, los neo y melanoma, pero hay otros que en los cuales realmente no pensamos tan a menudo. ¿Qué hay acerca de los nevus azules o el SAM, melanosis secundaria adquirida, o algunas toxicidades o la melanocitosis en la esclera? ¿Y cuáles son los simuladores de estas condiciones? ¿Qué tan comunes son estas lesiones pigmentarias? En un análisis que hicimos varios años atrás, encontramos que los tumores melanocíticos representaban más o menos la mitad de todos los casos que nosotros vemos en un servicio de oncología. Entonces, son la mitad de las condiciones que vemos en la conjuntiva y los más comunes son los NEVI, PAM y melanoma. Entonces, ¿cuándo nos preocupamos cuando vemos una lesión pigmentaria? No me preocupa el CAM y tampoco me preocupa acerca de PAM-PAM. Definitivamente no me preocupa acerca de los nevos en la conjuntiva, pero me preocupa mucho cuando veo pacientes con melanoma. Me preocupan las metástasis, necesidad de exenteración, cirugías mutilantes, tosis, diplopia. Me preocupa mucho cuando veo estos pacientes. Entonces, hablemos un poco acerca de la melanosis asociada a los complejos CAM. Por sus siglas en inglés, se ve mayormente en la gente de piel oscura. Se le conocía como melanosis racial. Y si nosotros miramos cuidadosamente, vemos que hay esta suerte de empedrado pequeño con cada parpadeo, se movilizan y moviliza el pigmento de manera tal que tenemos estas pequeñas empedradas en la superficie, lo llamamos microfolds, micropliegues. Y esto puede ocurrir, la acumulación de pigmento en la córnea periférica en la extensión del fornix. Aquí tenemos otro caso de melanosis asociada a la complejidad localizada con esta pigmentación empedrado en la superficie, lo cual al ver este empedrado realmente no nos preocupamos tanto. Ahora siempre buscamos simetría. Acá tenemos un ojo, paciente afroestadounidense, melanosis asociada a la complexión, bastante simétrico. En medial, en el ojo izquierdo, hay un poco más de pigmento, pero de otro modo es bastante simétrica. Entonces, no necesitaremos hacer una biopsia, ni mucho menos, basta con observar. Recomendamos entonces quizás un seguimiento una vez por año. Pero este es otro paciente afroestadounidense y miren la asimetría. El ojo derecho tiene pigmento denso, el ojo izquierdo tiene pigmento mínimo. Nos preocupó acerca de esta melanosis en esta mujer de 45 años y créanlo o no, demostró ser un melanoma de la conjuntiva surgiendo de un cuadro de melanosis. Entonces, si se ve asimetría, aun cuando no haya pigmento en el fornix inferior, usualmente llamamos a la paciente a cirugía y biopsiamos para comprar esta melanosis asociada a la complexión o las otras formas. Aquí tenemos otro paciente con asimetría, justo abajo en el fornix, afroestadounidense, varón, 50 años. Se hizo una resección y demostró ser una melanosis asociada a la complexión. Nos tranquilizamos puesto que no tenemos que hacer más cosas. Veamos la melanosis primaria adquirida. Esta causa un poco de preocupación. No es, no tiene el aspecto de empedrado, tiene un aspecto de pimienta disperso en la conjuntiva. No se ven estos micropliegues y puede llegar a la córnea y tiende a ocurrir en caucásicos de edad media, típicamente unilateral y aumenta el riesgo de melanoma. Entonces aquí, cuando tenemos un paciente con esta hendidura aplanada, entonces le decimos, envíen al paciente, ya que no sé a qué se refiere, entonces podría ser que dicen,
Tenemos esta lesión, puede ser unilateral, la melanosis aquí. Ahora miremos acá el aspecto que tiene como de pimienta y todas estas áreas en donde el pigmento parece oscuro, puntiforme, puede ser la invasión microscópica o puede ser las células macrofágicas que están fagocitando el pigmento. Ahora, hay compromiso de la córnea y no vemos esto con los NEVI, pero sí podemos verlo con la melanosis asociada a la complejidad, puesto que PAM y CAM o ambas formas, ellas crecen en la córnea. Aquí tenemos otro punto, la melanosis primaria adquirida. Entonces, cuando se pregunta cuál es el riesgo de adquirir un melanoma, hay dos estudios a gran escala, uno del año 82 del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, pero esta institución en esa época era bastante importante. Ellos lideraban toda la patología en los Estados Unidos y manejaban casi todos los cánceres. Hicieron un análisis de 40 pacientes en 1982 con melanosis primaria adquirida. Hicimos nosotros el análisis el 2008 con más de 300 pacientes. Básicamente lo que se encontró, que 32 a 9% se tenía el riesgo que había bajado para el desarrollo de melanoma, no había mayor crecimiento, PAMS en atipia, pero con atipia hay una probabilidad de 46 a 13% para el desarrollo de melanoma. Y un estudio que hicimos a gran escala, esto es del año 2006, buscamos la tasa de transformación en el melanoma. 10 años después de una atipia severa encontramos 13% y encontramos que podríamos predecir si es que PAM se va a transformar en melanoma. Y el único factor en el análisis de múltiples variables, nosotros pusimos todo en la mezcla, pero encontramos solamente un factor, y este era el agrandamiento del PAM, que estaba relacionado con el pene en horas horarias. Entonces, cada punto en el horario le dio 7.6 veces más riesgo. Y mirando esta lesión, ustedes pueden hablar de empedrado, micropliegues, probablemente no es así, PAM, también puede ser posible y observaremos esto. Pero si comparamos ello con un compuesto que está presentando la lesión a las 7 horas, ¿no? Y melanosis primaria adquirida puede ser el primer diagnóstico, entonces ahí hay que fijarse dónde está la biopsia, poner al paciente en mitomicina C o exicir y hacerle crío y reconstruir con este injerto amniótico. Es su decisión acerca de cómo tratar a estos pacientes. Ahora, aquí vemos a un paciente que tiene un nódulo, pero que tiene melanosis circundante. Es difícil ver en esta figura. Siempre miramos cuidadosamente buscando ello. Un paciente que viene de otro centro, que tenía PAM en 2160, el paciente se veía bien un año más tarde. Regresa a la consulta del 2018, pero ya había pigmento superomedial. Y cuando miramos el pliegue, incomodidad con este manejo. Nunca confiar en el PAM. Melanoma, por ejemplo, caso. Siempre levantar el párpado. Cuando tenemos a los suelos y siempre les decimos, levanten el párpado, ya que siempre miramos, hay que asegurarse que no haya PAM o que no haya tumor. Levantar el párpado en todos los casos de melanosis adquirida primaria. ¿Qué hay con los NEVI? No me preocupo, les mostré un NEVI grande aquí porque en este NEVUS pueden ver los quistes. Hay como 15 quistes y eso los hace ganar confianza. La mayor parte de los NEVI son pigmentados, otros no. Aquí están cerca al limbo, 5 o más quistes grandes amelanóticos y los NEVI, la mayoría están localizados en las áreas nasal o temporal a la derecha del limbo, a 0 milímetros de limbo. Y si vemos esta lesión pigmentaria en el fornix, tarso o córnea, entonces hay que descartar PAM o melanoma.
Esto no son áreas expuestas al sol, por lo menos el fornix y la conjuntiva tarsal. Entonces no hay razón para tener una condición relacionada con el sol. Algunas consideraciones acerca de otros pigmentos. Nevi gigante, nevi liso, y esto crece ese melanoma. Veamos el nevus gigante. Hace 2 años publicamos 32 casos y nos tomó como 25 años para juntar estos 32 casos de nevus gigantes. Los nevi gigantes son aquellos que son de 10 o más milímetros de diámetro y usualmente tocan un cuadrante en la superficie del ojo, son grandes. Tenemos tuvimos pacientes que han evolucionado bien. Hay acá nibus bien grandes en estas figuras desde la A hasta la D. Y aquí muchas de estas están en la localización no adecuada para el nebus. Un nebus gigante puede estar en cualquier parte. Entonces decimos que son mayores de 10 milímetros o iguales o mayores a ocupar un cuadrante del ojo. Hay quistes con presencia desde el nacimiento también y a veces no es posible hacer la resección, especialmente si hemos trabajado en toda la demás superficie. Entonces aquí biopsias cada cierto tiempo, eh, tener una resección completa. Entonces quizás tengo que ponerle eh, membrana amniótica en la fase de T, ¿no? Entonces, aquí en estos casos tenemos menos de 100% que muestran crecimiento melanoma y podemos sentirnos cómodos entonces con estas presentaciones. Por otro lado, los Nevi eh, de otro tipo son más concernientes. Estos son otro tipo que están por debajo de la fase de T, no invaden la esclera superficial si están en el limbo. Todo lo que hacemos es ponerle cría a la esclera y luego retirar y separar. Si es un melanoma, entonces hay que poner una placa. Son menos de 1% el riesgo para melanoma y pueden ser multifocales y pueden desarrollar enfermedad metastásica, por cierto, si son melanomas. Aun cuando el Blue Nevus que se ha reportado en la literatura pueda llevar a enfermedad metastásica, entonces en algunas formas son de temer. Algunos años, en Survey of Ophthalmology del año 2008, escribimos un artículo acerca de los nevi azules multifocales en la conjuntiva. El diagnóstico se hace en patología con estas células dendritiformes. Podría esperarse o anticiparse que se ven negras. Es tan profundo, no son marrones, se ven negras en cuanto al color. Y un artículo que apareció en Bascom Palmer el 2018, Carol y Natal Gore y su equipo. Ellos tuvieron el nevus azul es raro, azul, lesión melanocítica pigmentada en la superficie del ojo con un curso benigno, ya que ninguno de los pacientes se convierte en melanoma y puede verse muy similar al PAM o a otras condiciones. Y aquí hay una figura que nos muestra la localización de estos nevi azules, básicamente en todas partes, en la conjuntiva vulvar. No lo vemos en el fornix o en la conjuntiva tarsal, hasta un 15% en la conjuntiva tarsal. Aquí tenemos un caso que describimos con un doctor de Mirky de la Universidad de Michigan. Este paciente viene de Connecticut y todo el fornix inferior era negro y había pigmentación multifocal. No estaba seguro que si había otras complicaciones. Se hizo una serie de mediciones y se encontró el Blue Nevus con el compromiso microscópico y el nevus crece en melanoma. Esto puede ocurrir. Siempre decirle a los pacientes, especialmente a los papás de los niños, que el riesgo para la transformación a melanoma es raro, es 1 cada 300, pero este paciente tuvo un nevus con un quiste y luego un melanoma sólido que surgió a lo largo de un año de seguimiento. Entonces pudimos seguir este paciente. Entonces puede ocurrir, he visto que ocurre. Y terminamos con el melanoma. Me preocupa mucho el melanoma.
Una pregunta, pensar en esto. ¿Qué tipo de piel está el riesgo máximo para el melanoma? Aquí hay sí es... entonces, aquí, por ejemplo, al ir de la luz a la oscuridad, los que están en mayor riesgo son de los tipos uno y 2, pero los de mayor riesgo para metástasis son los tipos 5 y 6, ya que nadie sospecha que la piel oscura tenga melanomas en la piel, pero esto puede ocurrir, entonces la detección tardía en estos dos grupos. Ahora, cambiando de tema, ¿qué tipo de piel está en el riesgo máximo para melanoma conjuntival? Aquí, nuevamente, tipo uno y tipo 2 diabetes, el riesgo máximo, sin diferencias en la prognosis de acuerdo con el tipo de piel con patches. Esto fue hace un par de ellos, evaluamos 140 pacientes consecutivos con melanoma conjuntival. Y nuevamente encontramos los tipos uno y 2, color ligero de la piel en un riesgo máxima, pero también encontramos melanoma en todos los tipos de piel. Y aquí tenemos la prueba viviente. Podemos ver piel de tipo uno, tipo 2, este melanoma como el de la piel, 3 melanoma, 4 melanoma oculto debajo del párpado, 5 melanoma obvio y 6 con melanoma. Y solamente quiero identificar los de mayor riesgo, tipos uno y 2. Y yendo de vuelta aquí y haciendo un comentario acerca de esta señora de tipo 5, era una mujer afroestadounidense de Chicago que la tuvimos por unos 5 o 10 años y tenía esta suerte de arruga en el ojo izquierdo. Tenía un PAM extenso y melanoma. Tratamos de resecarlo y regresó en la órbita. Requería exenteración. Esto solamente para entender que aún los pacientes de piel oscura pueden tener melanoma en la conjuntiva y el manejo del melanoma es solamente quirúrgico. Tiene que retirarse con medicamentos especializados, no hay gotas mágicas. Cirugía sin tocar. La primera cirugía es la más importante, evitar el sembrado del tumor, ya que este sembrado puede causar recurrencias multifocales y llevar a la exenteración. Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño melanoma en la conjuntiva que está por encima de la aorta. Y la lesión en su integridad indicó que debía removerse el pan. Tenemos acá entonces pseudoterígeno iatrogénico, pero el paciente puede tener un buen pronóstico porque todo se retiró y los tumores del limbo tienen mejor pronóstico que los de otros tipos. Ahora, otro, melanoma, y en este caso hay que mirar con cuidado. Se levantó en Panamá. Tenemos entonces que retirar todo esto porque esta es la melanosis en el limbo. Entonces no queremos dejarla porque si no podría desarrollarse otro melanoma. Entonces en la cirugía hacemos la técnica sin toque, sin balance, no manipular directamente el tumor. Siempre tenemos dos cirujanos y somos súper cuidadosos. Aquí tenemos esta paciente con este melanoma en el limbo. Tocamos el epitelio corneal, luego sacamos el tumor, luego crioterapia, luego la reconstrucción, nunca tocando el tumor. Y quiero acá dar mi dato final para los biomarcadores moleculares. Estos son marcadores biológicos que nos ayudan a identificar el melanoma de alto riesgo y al igual que los colegas de melanoma en la piel, ahora mandamos a todos estos pacientes para la búsqueda de biomarcadores. El primer reporte grande vino del grupo Baston Carol Harp. Ella realizó 14 pacientes con melanoma conjuntival y encontró mutaciones en BRAF. Este es un melanoma de la piel, en RAS también. Factor del receptor de crecimiento endotelial NKF1, TURP y NPC. Hicimos un reporte reciente que apareció en Ophthalmology el año 2022, donde revisamos a 101 pacientes y encontramos un 24% que habían sido en la mutación RAS. Los que tuvieron un peor pronóstico, 34%, 18 UX y 42% y aún entonces para el BRAF tenemos tres drogas. En caso del paciente, saltando aquí un mecanismo.
Y aquí en este tipo de manejo no tenemos mutaciones aún. ATI-RX está trabajando y podemos utilizar también estos inhibidores de MEK para las mutaciones en F1. Entonces tenemos biomarcadores y sabemos qué medicación utilizar en caso que haya recurrencias múltiples o invasión o metástasis de enfermedad estática. Ahora, realmente la mayor parte los mandamos a diferentes servicios de cirugía o Foundation 1 Medicina y aprendemos esto a través de nuestros amigos oncólogos. Es de allí donde envían todos los melanomas de la piel y ellos hacen 800 marcadores. Ellos corren toda la prueba y luego nos envían el resultado. Entonces, en resumen, los tumores pigmentados de la conjuntiva tenemos el melanoma y varios semejantes a él. La importancia de los biomarcadores para el melanoma, yo creo que todos debiéramos hacer esto y tampoco tuvimos chance de hablar a estas alturas en el mundo del melanoma y necesitamos asociarnos con el oncólogo metánico, ya que eso nos enseña mucho acerca de cómo manejar mejor a estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, un muy buen resumen. No solo una presentación clínica, sino lo que se debiera hacer en bases moleculares. Muchas gracias. Hay algunas preguntas conforme continuamos el webinar. Pasamos al siguiente conferencista. Es un placer presentarles a todos ustedes a la doctora Sarah Silleg. Ella es asociada en Brigham and Women, Salud Global y instructora en medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. La doctora es la directora médica para los programas de apoyo a las comunidades. También cofundadora y directora de iniciativas de investigación que están centradas en el melanoma ocular, que se llama CURE-M, Comunidad para Investigación y Educación en el Melanoma Ocular. Y esperamos su charla. Bien, gracias por la presentación y vamos a ver acá las diapositivas. Bien. Aquí lo tenemos. CURE-OM. Es difícil seguir a la doctora Shields, es difícil y es todo. Realmente es un honor y placer estar acá esta noche con ustedes y siempre tengo inspiración de lo que escucho de vuestro grupo y pienso en mí como una miembro de esta comunidad, no por mi decisión, como ustedes escucharon, mis especialidades, medicina interna y salud global, equidad en salud global. Entonces es un campo que elegimos mi esposo y yo muchos años atrás. Entonces estoy fascinada de hacer una visión panorámica de la iniciativa CORE-OM. Esto puede ser nuevo. Entonces tenemos asociación con diversas organizaciones y el trabajo en las comunidades locales. Entonces vamos a revisar brevemente ello y información de nuestro segundo reporte del registro visual, en el cual hemos tenido la aprobación de este reporte recientemente y vamos a verlo en público poco más tarde esta semana. Entonces, aquí estoy con mi esposo Greg. Él fue mi conexión inicial con el mundo del melanoma ocular. A él le diagnosticaron un tumor de tamaño mediano en su ojo derecho cuando yo era estudiante cuarto año de medicina y él estaba en internado de psicología. Y como ustedes saben, al ver pacientes todos los días, esto cambió nuestras vidas para siempre y cambió el curso de todo para nosotros. Cuando es diagnosticado el 2006, nos sentimos muy aislados
y tuvimos muchas dificultades buscando a otros pacientes con quienes conectar y obtener información. No, estábamos rodeados por excelentes clínicos. Algunos están acá en el webinar y realmente hicieron su mejor esfuerzo y necesitábamos otros componentes para tener apoyo adicional. Aparte de esto, era difícil para nosotros encontrar particularmente ver esta etapa o estos cambios en este estado de vida. Y a lo largo de nuestra jornada vimos que muchos doctores se sentían así, y esto es de uno de los oncólogos, ¿no? Que nos señalaron que muchas de las personas que están tratando a estos pacientes de melanoma ocular y muchos de los investigadores también se sentían aislados y solos, y no había grandes locales para que la gente se conecte. Entonces retiramos esto, era uno de los retos iniciales y fuimos a la acción. Y yo creo que como profesional de la salud no podía estar en sala de operaciones en lugar de DREG, podía tener terapia sistémica si la enfermedad se diseminaba, o si podía trabajar en la noche en el hospital como residente y podía organizar reuniones. Entonces, sacamos algunas reuniones científicas para comenzar entonces a crear comunidad y darnos cuenta que otros pacientes y otros clínicos y otros investigadores también se sentían aislados y solos. Entonces, al construir una comunidad, esperábamos que esto nos ayudaría a nosotros y a otras personas. Entonces, fundamos la iniciativa de melanoma ocular bajo el paraguas de la Fundación de Investigación en Melanoma. Y la idea era fundar esta iniciativa, y la misión es sostener la investigación y acelerar el desarrollo de tratamientos efectivos y finalmente una cura para el melanoma ocular con estrategias innovadoras e incluyendo colaboraciones internacionales e interdisciplinarias. Queremos mejorar las vidas de las personas afectadas por melanoma ocular con sistemas y programas para hacer la educación y el apoyo. Ahora, los pacientes, los clínicos, los investigadores, estos somos todos. Y es una misión que nos ha ayudado definitivamente a llegar hasta donde estamos ahora. Entonces, les muestro acá dónde estamos hoy día. Esta es nuestra presencia. Ya no estamos tan solos. Entonces, hay esta entusiasmo de los pacientes de melanoma, la familia, la comunidad y algunas figuras de diferentes eventos en el país y algunos eventos para recaudar fondos, para generar conciencia. Entonces, el respaldo en diferentes instancias, buscando fondos para actividades. Entonces, hay una curva, si se quiere, para los subtipos de melanoma y estoy orgullosa de de ser parte de esta iniciativa. Hay varias caras familiares en estos eventos en el país. Entonces, realmente todo este trabajo y todo lo que me voy a referir ahora es realmente una labor de amor y que hacemos en conjunto, y todos los que están acá son parte de eso, gente extraordinariamente dedicada que trata a estos pacientes. Yo creo que la base de nuestro programa es la educación y apoyo para los pacientes. Hay programas para eso y hemos participado en diferentes aspectos de esto, y tengo que mencionar que tenemos un simposio anual de Eyes on a Cure, una cura para los ojos. Tenemos conferencistas, tratamos de desplazar esto en los Estados Unidos, en instituciones académicas diferentes cada año, en la esperanza que podamos penetrar la comunidad en estas instituciones locales y quizá dejar un poco más de escuela y también dar acceso para las personas, y esto ha ayudado a pacientes en otros países, ¿no? Poner junto regional y local las estrategias. Entonces, eh, hay hay comunidades que realmente podrían entonces no tomar el mensaje, pero de todos modos, toda esta captación es muy significativa para nosotros. Los pacientes vienen de diferentes partes del mundo. Durante COVID había más acceso virtual y estos eran los pacientes que luego viajaban a Estados Unidos. Tenemos webinars, estos son accesibles, mayormente en inglés, pero la idea es ayudar a los pacientes en todo el mundo para asegurarnos que ellos sigan los recursos que tenemos. Tenemos buenos materiales
Esto puede ser traducido en grupos de apoyo virtual. Entonces, podemos ayudar a encontrar aquí todas las posibilidades para los pacientes. Y entonces, si tenemos idiomas diferentes al inglés, podríamos explorar esto. Esta es la última reunión en Tampa, Florida. La siguiente será la primera semana de mayo y puedo obtener información al respecto. Yo creo que eh, el próximo simposio es en mayo del 2024 en Boston, que es donde yo estoy localizada. Y luego tenemos una serie de campañas para la detección temprana y la toma de conciencia. Muchos de ustedes han sido parte de esto. Noviembre es el mes clave para las campañas generando conciencia y siempre buscando asociados e ideas y que nos ayuden a diseminar la, el mensaje y nos gustaría tener siempre retroalimentación y ver los frutos de su participación. Los programas de respaldo, esto dentro de la Fundación General de Reposo en Melanoma, entonces estamos identificando áreas específicas que están en necesidad ante la sospecha de melanoma ocular. Y este es un área que queremos explorar con los colegas, particularmente el respaldo, las iniciativas que se tienen o que se tendrían disponibles por parte de organizaciones profesionales. Antes del COVID en los Estados Unidos se trabajó con la FDA para tener la primera área de bocadillos. Entonces aquí la idea también es poder rastrear con los diversos colegas la modalidad de acción y tenemos días anuales de la salud a fin de hacer el colapso. Tenemos una agenda de colapsos y este año es estudios clínicos y otras controversias y de todos modos ver también la posibilidad de fondos. Tenemos un programa de investigación y es aquí donde vamos a pasar el resto del tiempo refiriéndonos. Entonces, la idea es ver cómo es la situación. Entonces, tengo una cita de mi esposo Greg, cuando él habló al equipo, a la gente que se unió en nuestra primera reunión de investigadores. Él ya era psicólogo y luchando por su vida. Quería ver que las personas trabajen como equipo y que se integren. Entonces, como organización en pleno desarrollo, con este aporte del psicólogo, entonces es realmente la sensación de que realmente se quiere ayudar y esto es parte de su charla. Dice, tenemos una visión, queremos un equipo de expertos para centrarnos en el melanoma ocular. Tanto más mentes reunamos para mirar el melanoma ocular, tanto mejores resultados tendremos. El equipo, sin importar su origen académico, los abordajes, la investigación que estén haciendo, basta con que deseen colaborar, empujar los límites, tomar los riesgos, pensar fuera de la caja, ser agresivos y seguros, ser apasionados e integrativos. Y yo creo que realmente utilizamos esto como nuestra guía inspiracional para ayudarnos a sostener la innovación. Y en el campo donde ustedes se desempeñan, esto también es muy útil. Nuestra iniciativa de investigación, acá hay algunas cosas relevantes también. Nosotros otorgamos grants para la investigación y tenemos un equipo para un equipo de científicos en estos grupos de melanoma, ¿no? Entonces la idea es trabajar con estos grupos también y se anunciará pronto el receptor de este premio y cada año hay que mirar nuestro llamado a propuestas. Hay un par de iniciativas científicas, el registro y otro punto de interés son las reuniones de ciencias. Desafortunadamente, a veces hay conflictos con la AAO. Hay que descartar esto. Tenemos una reunión el 6 de noviembre y a menudo está en conjunto con el Congreso de Investigación de la Sociedad de Melanoma y por alguna eh, razón. Me encanta a veces confundirme con la otra entidad, con la otra clínica, pero la idea es que seamos más integrativos. Tenemos asociación con las sociedades de melanoma para los congresos de investigación y como se señaló, para nuestro interés principal en la investigación es el registro de visión, al cual me referiré un poco más adelante. Aquí tenemos algunas fotos de las reuniones científicas de QROM. Yo creo que aquí en la diapositiva tenemos un par de publicaciones que han salido después de estas reuniones.
Y para los interesados, estaré gustosa de mandar la información. Pero realmente es a partir de estas reuniones que la idea del registro apareció, ¿no? Hubo discusiones en las reuniones de los pacientes, reuniones de investigación, entonces la idea era cómo podemos manejar la información y cómo hacer oír la voz de los pacientes, no en una institución, sino a lo largo de varias instituciones y poner la participación de todos los aportantes, ¿no? Entonces se juntó un grupo heterogéneo, miembros de familias, pacientes, médicos, y después de varios años de esta conversación, estábamos señalando algunas publicaciones, poblaciones únicas en su género, pero que no se convirtieron en brotes epidemiológicos, ¿no? Tal vez sea útil entonces, la visión, por ejemplo, se nos queda para los sistemas de información virtual. Y este es un registro que nosotros armamos a partir de cero. Y aquí la idea era construir algo específico para la comunidad de melanoma ocular. Sacamos adelante como 17 personas en el comité evaluador y un comité ad hoc del público relacionado con el registro y siempre buscando más y más compromiso. Entonces vamos a ver algo de lo más reciente que tenemos acá y el seguimiento en este grupo y las diversas áreas en las cuales participamos. Estos son los tres propósitos del registro, que son bastante amplios: registrar los casos globales, entendimiento del melanoma ocular, se necesita collaboration. Y aquí tenemos estos pacientes que vienen para estos registros y tenemos estos puntos acá donde los pacientes llegan con sus historias, e ingresa información en los registros. Entonces, en los países de habla inglesa estamos empezando a reclutar a lo largo de estos países. Las cifras son todavía pequeñas, pero estamos ayudándonos a encontrar cada vez más y más pacientes. Desde el lado de los pacientes, se diferencia de los consensos, un estudio guiado por un evaluador independiente. Aquí tenemos el acceso en línea, donde siempre que hay internet y siempre está disponible por email o por teléfono para responder a sus preguntas. Si los pacientes quieren verlo el conocimiento, tenemos un especialista en investigación y ella siempre está contenta de satisfacer a los pacientes. No se puede hacer esto solo a la vez. Y estas son las encuestas que tenemos en el registro y podemos ver entonces este tipo teníamos, la idea era comenzar desde cero, tal como lo habíamos hecho, y tener herramientas validadas. Vemos aquí en la calidad de vida, estamos usando herramientas validadas, no específicas para el melanoma ocular. Yo sé que hay un esfuerzo en Australia en donde se está desarrollando y validando una herramienta para la calidad de vida en pacientes con enfermedad metastásica. Estamos trabajando de cerca con ellos y la idea es correr para integrar esto en el registro. Y yo creo que una cosa a observar acá es que hemos construido estas encuestas o evaluaciones y entonces podemos agregar, podemos hacer otra encuesta, diferentes preguntas, quizás es una secuencia lógica y si hay alguna pregunta en particular de subgrupos de pacientes, sea geográfico, tratamientos en particular, tenemos esta capacidad. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que hacer: integrar el registro para la investigación y para los ensayos clínicos con diferentes instituciones en donde ustedes podrían tener dudas. Sí, el registro nos ayudaría a entender esta población mejor. Entonces, yo creo que esto nos da la base y esperamos estar en capacidad de adaptar esto e integrarlo a lo largo de los años. Entonces, tomó como 5 años construir el registro. Tenemos pacientes y profesionales involucrados y un grupo interdisciplinario que nos brinda consejo. Y después de estos 5 años hemos lanzado el registro en mayo del 2021 y el 2022 tuvimos una primera reporte de datos que fue publicado y ustedes pueden acceder a este reporte en línea. Voy a darles el URL
Tenemos también panfletos, folletos, tarjetas de algunas de Navidad. Entonces, aquí tenemos el evento reporte de datos del año 2023. No, este todavía no lo hemos publicado, tiene que pasar por la aprobación de la FDA y entidades similares. Y entonces veremos. Aquí lo que está pasando acá es darles alguna idea de cómo se recolectó la información, pero aquí tenemos algunas cifras que son extremadamente pequeñas, pero queríamos mostrarles esta prueba de concepto en este reporte. El año pasado no bajamos nada geográfico. Este año lo hicimos aún con el reporte de un paciente que nos dio una respuesta desde Irlanda. Queríamos mostrar que teníamos la capacidad. Sabemos que no podemos extraer conclusiones con un solo paciente, y hicimos esta aclaración en el reporte, pero lo que queríamos mostrar es algo de lo que podemos hacer con este registro. Entonces estoy haciendo lo mismo, mostrarles algunos ejemplos y quisiera mostrarles todo el reporte completo después de esta reunión. Y la idea es ver si es que hay formas adicionales donde se pueda colaborar sobre el base de las preguntas que se formulen también. Para darles una idea, tenemos 421 pacientes registrados y que han firmado el consentimiento informado, 236 que han completado su perfil personal y sus preferencias y 170 que han completado las encuestas. Entonces, esto es algo que estamos tratando de con un comité asesor. Entonces, tenemos aquí los componentes de la forma plana, ya que tenemos estas diferentes piezas de información. Y la idea era dar una experiencia positiva para los pacientes. Y si a través de este proceso los seguimos acompañando por el máximo tiempo posible. Y esta pregunta sería interesante, estas otras dos preguntas, ¿no? Preguntamos a los pacientes si quisieran ser informados de los refuerzos de investigación en relación con la OM. ¿Les gustaría ser informados acerca del concurso del doctoral? Eso es, pues, con diabetes. 24% con hallazgos de otros cánceres y podemos apuntar entonces particular a emails particulares donde pudiéramos llegar a estos pacientes y hacerles saber, demostrar mis esfuerzos de verdad también. Y se ha utilizado esto para llegar a los pacientes, por ejemplo, en busca de gente para estudios clínicos. Entonces, esto es interesante conforme entendamos mejor lo que nos están ofreciendo los pacientes. Y luego, la característica gráfica de los pacientes, a quién reclutar. Entonces, vemos aquí la división por edades, sexo. Esto es algo lo cual, como pensamos, cómo tener más varones comprometidos. En el registro tenemos el riesgo acá por países. El año pasado solo teníamos aprobación de la IRB en Estados Unidos. Las aprobaciones se han expandido a otros países y estamos buscando aumentar estas huellas globales de manera tal que podamos entender entonces a la población de manera global. Entonces vemos acá esta división, quién está en el registro. Nuevamente, esto es algo que es importante y ver los subgrupos dentro de la comunidad de pacientes. Para darles una idea de los diagnósticos de los pacientes, vemos acá esta división coroido iris. Entonces, esto también es siguiendo la presentación de la doctora Shields, el melanoma conjuntival. Hemos hablado acerca de la conjugación del fluido, pero es muy difícil concentrarse en esto. Entonces, estaremos contentos de trabajar como grupo, agregar preguntas adicionales que se considere que ya son aquí tenemos esta división con estos pacientes para el diagnóstico también. Y luego, nuevamente, para darles un sentido de lo que es esta información reportada de los pacientes. Entonces, podemos ver acá, nuevamente, darles acá un poco de sentido de la información recolectada. Entonces, reporte en pacientes, datos reportados.
Te agradezco. ¿Qué tipo de consideraciones financieras tienen los pacientes? Entonces le preguntamos a los pacientes si tenían alguna consideración económica al tomarse las decisiones para el tratamiento. La idea era tener información cualitativa y cuantitativa. Tuvimos información de tanta calidad que está esperando para que un investigador venga y lo analice en una forma más rigurosa, pero quería mostrarles el sentido de que algo de la información cualitativa estaba presente. Esto es un chat de la pantalla del reporte que tuvimos en la web y esto entonces nos permite ver la realidad de la situación en una forma bastante exacta. Entonces, este es un ejemplo de ver las consideraciones mecánicas, es un ejemplo de la división donde quisiéramos hacer más, por cierto, de acuerdo con la geografía. Miren esta división de los pacientes y sí hay consideraciones financieras y que tienen que tomarse en cuenta. Hace difícil entonces que todos accedan a todo lo que requieren, pero como podemos ver aquí el número de personas que responden de diferentes partes del mundo y es aquí en donde tenemos respuestas únicas, por ejemplo, que no son estadísticamente significativas, pero queremos mostrar lo que esperamos que podría verse más y es poder dividir estas respuestas para tener el entendimiento de las diferencias geográficas y los otros factores que quisiéramos ver para estratificar. Bien, aquí entonces pensando en el caminar de los pacientes, hay preguntas acerca de los médicos y los pacientes y cómo han sido vistos antes del diagnóstico. Entonces, los pacientes reportan cuántos médicos han visto antes de tener el diagnóstico, ya que esto es interesante, entender aquí el recorrido de los pacientes. Aquí realmente estamos tratando de poner en conjunto un par de preguntas que hacemos a los pacientes que reporten los síntomas que tienen y cuándo buscar atención médica antes de su diagnóstico del tumor. Aquí vemos los porcentajes en la izquierda y las instancias a la derecha. Y en el lado derecho podemos ver también el porcentaje de personas con estos síntomas que van al oftalmólogo general, a la emergencia, al oncólogo ocular, al médico de atención primaria. Este es el primer punto de atención y esto es interesante, entender la jornada de los pacientes y ver si tienen esta educación, este desarrollo y hacia dónde estos pacientes son capturados, si se quiere. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta jornada de los pacientes? Y luego aquí, mirando también las distancias que recorren los pacientes. Entonces, esto es específico para los diagnósticos primarios del tumor y hacemos las mismas preguntas en los pacientes con enfermedad metastásica. Entonces, estamos saliéndonos un poco del tiempo, pero tenemos acá estos temas que son lo más interesantes. Entonces, esto para darle una idea de la información que estamos recolectando en el registro. Entonces, aquí tenemos la biopsia, si es que han hecho biopsia o no, cómo perciben acerca de esta decisión en retrospecto. Y entonces aquí no hemos tenido preguntas de seguimiento y la idea es ver cómo se toman las decisiones, avanzar y sería interesante entonces tratar de entender al grupo que ha tenido algún cambio de opinión y tratar de entender esto mejor. Y este es otro ejemplo entonces en donde nosotros hemos dividido para entender esta jornada de los pacientes geográficamente, viendo de dónde tienen sus servicios de soporte y cómo es esto diferente en otras partes del mundo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tipo de soporte se tiene? Los servicios, por ejemplo, o a quienes se les ofrece actividades turísticas, ¿no? Y ver entonces qué podría ser de más ayuda para estas personas. Creo que me he pasado de la hora, entonces vamos a ir rápidamente en estas diapositivas para dar una idea de lo que se puede encontrar en el reporte. ¿Esto tiene sentido?
Para dar una idea, le pedimos a los pacientes que señalen sus prioridades al buscar atención. Paciente con enfermedad primaria y metastásica. Esto se registra en el reporte y también les preguntamos a los pacientes acerca de la vigilancia de enfermedad metastásica después del diagnóstico y tratamiento del tumor primario y ver el factor geográfico. Y no tengo acá gran cosa de información para enfermedad metastásica, entonces hacemos las mismas preguntas que a cualquier paciente de metástasis y luego comenzamos a ampliar realmente en lo referente a la calidad de vida. Y estamos utilizando el FACT-G para medir la calidad de vida. Y este es el primer año en el cual dividimos la información y estratificamos por diferentes factores. Tenemos edad, enfermedad primaria, la geografía. Entonces, nuevamente, muchos de estos son respuestas muy pequeñas, entonces no podemos extraer conclusiones del todo, pero la idea es mostrar la prueba del concepto para los pacientes y los clínicos en este tipo de jornada, de manera tal que podamos mejorar la colaboración, la participación y llevar los números donde realmente creemos deben estar. Pararé aquí para mencionar que estamos buscando constantemente mejorar el registro, tener retroalimentación de los usuarios. Estamos haciendo aquí este refuerzo, si se quiere, sobre la base de la retroalimentación de las experiencias de los pacientes. Tenemos grupos de discusión para clínicos e investigadores. Pronto lo vamos a tener. Y la idea es siempre mirar colaboradores y la idea es que eh, en estas fuentes de discusión con los clínicos y con los expertos, entonces esto realmente ampliará el compromiso, el reclutamiento de pacientes y la colaboración con los investigadores. Al utilizar aquí mejor esta información, la información está acá, pero queremos asegurarnos que esto sea utilizado en la mejor forma posible. Entonces, lamento haber emplazado la hora, pero no hay por qué preocuparse. Muchas gracias por esta excelente presentación, no solamente compartiendo su historia personal, sin importar las veces que lo diga, es bastante conmovedora y también hay valiosa información. Entonces, será muy bueno para muchos pacientes en Latinoamérica esta experiencia. Entonces, aquí, para quienes estamos, hay que estimular a los pacientes para que participen en este tipo de colaboración. Y para mencionar nuestra plataforma, entonces se puede hacer la traducción allí. Entonces, tenemos una facilidad también. Información fantástica. Y luego, ahora pasamos con el siguiente conferencista, el doctor Arun Singh. Otra persona con la cual todos están muy familiarizados es director de Bergen Oftalmo-Oncología en la clínica Cleveland y ha publicado más de 300 artículos, ha editado varios libros sobre oncología y patología y todas las veces que él se refiere a estos temas siempre aprendemos mucho. Doctor Singh, su presentación. Le pregunta el profesor si se pueden ver las diapositivas, si se le escucha. Muy bien. Muchas gracias. Eh, eh, entonces, quiero compartir con ustedes un caso reciente que hemos visto y que hicimos el manejo de una situación compleja. Entonces, es un varón de raza blanca de 50 años de edad con visión 20/100, la presión es muy alta, 54, edema de córnea, cámara anterior pigmentada y hay una masa en el iris. Entonces, aquí eh, tenemos la presencia de este cuerpo ciliar, que no es tan grande. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, se estudia ahorita, es una de las cosas cuando se trata del melanoma o del melanocito. Los melanomas pueden causar glaucoma secundario y es un fenómeno agudo.
y que puede llevar a otro tipo de malignidades, esto en el punto de vista de los diagnósticos diferenciales. Entonces es importante también diferenciar entonces todas estas situaciones, porque esto tiene consecuencias en el manejo. Estudiar el melanoma y el glaucoma secundario que pudiera presentarse y ver el tratamiento de elección sobre esta base, pero no hay nada acerca de estas dos condiciones juntas. Hay enormes implicaciones en el umbral para entonces ¿por qué tendríamos que sacar todo esto? Entonces tenemos estas imágenes que son las que dan el diagnóstico diferencial. Tomo la base acá la sangre y luego habría que producir algo más distante y más firme para llegar a un diagnóstico. Y también debemos tener planes diagnósticos para cada paciente que nos llega. Y estoy seguro que quizás no haya necesariamente un acuerdo, pero ese es el derrotero a seguir. Entonces tenemos acá el diagnóstico que se establece sin complicaciones y encontramos aquí estas células marcadamente pigmentadas en la muestra del tumor en sí. No tenemos un diferencial, ya tenemos un diagnóstico, melanocitoma. Y estas células no aparecen para nada limpias. Y esto lo recuerdan por otro. Y hay series poblacionales que nos ayudan a mirar esto con mayor detenimiento y cuidado. Entonces, aquí lo tenemos. El paciente va relativamente bien en la biopsia. Es importante tener la presión y la idea es tomar gradualmente más material y ver cómo se acomoda. Y aquí tenemos una serie de medicaciones que usa la paciente también. Entonces, si esto no es factible, entonces buscar lo más apropiado desde el punto de vista del antihipertensivo. Esto es parte de las actividades sobre el glaucoma. Y entonces, con este pigmento había una serie de cuestionamientos, pero de todos modos se estableció un diagnóstico en este paciente y se garantizó una buena evolución. Y no puedo pensar en otra forma, eso es lo que se hizo, ¿no? Ahora voy a mostrar algunos videos de esta técnica quirúrgica. Entonces aquí tenemos aquí la resección del tumor y podemos ver cómo se reseca el tumor. Puede haberse despertado por otro lado, pero aquí lo que está saliendo es una amplificación del, Eh, entonces, en este tipo de tumores ya son situaciones que se han venido conociendo poco a poco y entonces necesitamos buenas muestras de manera tal que los patólogos hagan apropiadamente su trabajo. Y hay pacientes con irregularidades de la presión alta, entonces aquí teníamos un poco raro y al final fue glaucoma. Y después de evolución del tumor, la presión todavía estaba elevada por alguna razón antes del pigmento. Entonces es el primer estudio en tener acoplamiento, si se quiere, con este tipo de variables. Entonces les voy a mostrar aquí en partes muy resumidas algunos aspectos del inmunocitoma. Podemos hacer un diagnóstico. Primero hay que sospechar que se trata de un melanocitoma. Si no lo sospecha, jamás irá a una biopsia y jamás va a saber de qué se trata. Tenemos la biopsia justo acá. Esto es confiable, se puede extirpar la grasa, que es lo que está seguro. Entonces no tenía aspecto de melanoma. Se podía sospechar que era melanoma. Ahora, hay que ver qué se necesita entonces manejar apropiadamente estos casos ante la sospecha de melanocitoma, un tumor melanocítico del iris. Muchas gracias por esta atención. Y el procedimiento se es aplicable a todos los casos que no son sospechosos de melanoma. Muchas gracias, doctor Sim, por compartir el caso, su abordaje a estas lesiones y por juntarse con nosotros. Nos gustaría abrir para la discusión y la idea es respetar el tiempo de la gente. Entonces, un par de minutos aquí para las preguntas o comentarios que tuvieran a bien realizar. Yo creo que hay mucho interés en el registro. Parece que algunos de estos recursos estarían dirigidos hacia este grupo.
Yo, ahora tenemos algunas preguntas en la audiencia acerca de cómo estos... entonces tenemos acá las técnicas para el manejo de las lesiones en diferentes cuadrantes horarios. Y yo creo que los melanomas de la conjuntiva son los más difíciles de tratar. Y cuando tenemos tumores grandes, entonces hacemos el mejor esfuerzo para tratar de encontrar algo de tejido normal para sostener a la vez que diseca cuidadosamente. Una vez que llegamos al componente corneal y lo levantamos como un borde del tumor, por lo general hay que llevarlo a la esclera. Antes de roja, a veces podemos sesionar el equipo, no tenemos la información de estas otras escleras, disecar el tumor y cuando utilizamos esponjas para hacerle las húmedas, simplemente tocar y levantar, tocar y levantar. No utilizar la esponja dos veces porque puede llevar células y material contaminante. Entonces aquí es como poner un rompecabezas, entonces hay que revisar todos los pasos que son importantes. ¿Cuánto es demasiado? ¿Qué tan grande tiene que ser la lesión o qué tanta conjuntiva considera usted para ver, para decidir si es que vamos a cirugía? Ya no podemos manejarlo esto en local. Entonces, o quizás márgenes microscópicos, quimioterapia, ¿qué se hace? Si es plano, primariamente un melanosis de la cuerda con este tipo de compromiso. Ahora, para ver lo que nosotros obtenemos en la limpieza de la córnea, entonces sabemos lo que hay acá, ya que nuestra preocupación es el daño hacia la parte interna. Si es un melanoma nodular y es de 360 grados alrededor del limbo, entonces hacemos la resección quirúrgica, se puede irradiarla, pero hay que enfrentar luego todas las complicaciones de poner un dispositivo de radiación en el ojo y que lleve a catarata y a problemas de la córnea. Entonces hacemos la resección quirúrgica y luego reconstruimos con una membrana amniótica, goma para tejidos y utilizamos proquera bastante. Le ponemos proquera bastante allí. Y yo creo que si la lesión está en la parte tarsal, puede hacerse la resección, pero eh, hay un poco de problemas frontales adelante. Entonces, otras figuras eh, van bien. Hay cirugías bastante invasivas, pero que no funcionan en todos los casos. A veces se tiene que esperar por semanas hasta ver si se puede comenzar la medicación. Entonces, es todo un reto en esta parte de la práctica. Una pregunta acerca de las lesiones. Usted mencionó, y este no es el abordaje que utilizaría especialmente en melanoma. Entonces, ¿cómo lo haría si fuera sospechoso de melanoma? Y en relación con este caso, ¿cómo haría el abordaje? ¿Cómo aumenta la presión intraocular y la posibilidad de ver una forma de drenaje? Si consideramos la posibilidad de melanoma, entonces... entonces haría el manejo diagnóstico en este paciente. Yo creo que es una manera que los pacientes entienden, ¿no? Y los pacientes a veces tienen que ir a la enucleación y esto es lo que se hace necesario en casos extremos. Pero agotar toda la posibilidad de la enucleación, hacer el manejo diagnóstico también y de todos modos ir al procedimiento de acuerdo con la progresión. En estos tumores, en este caso, si son melanomas, entonces iríamos a la posibilidad quirúrgica y si hay glaucoma secundaria después de haber tratado el melanoma. Y si podemos decir que estamos hablando de 3, 6 meses, un año de tratamiento, preferimos entonces ofrecerles este tipo de abordaje antes que cualquier otro procedimiento. Ahora, los procedimientos de todos modos tienen buena evolución y pueden hacerse mínimamente invasivos, como algunas plastillas. Entonces, la idea es no extender el sembrado del tumor. Entonces, uno tiene que establecer qué hay en casos de melanoma y como se ha señalado. Eh, y utilizamos instrumentos especiales para hacer las excisiones correspondientes. Doctor Singh, tengo una pregunta con respecto a un comentario que usted usó. Esto claramente no es un nebus cuando usted hace el diagnóstico diferencial.
Si es que tomamos este caso, no había presión intraocular elevada de inicio, había un componente herido ciliar, pero el grosor quizás era 1.5 milímetros o 1.6. Entonces esto puede ser un poco confuso, puesto que no hay otra lesión o de este alto riesgo en la cámara anterior con estas características. ¿Cómo lo manejamos? Vamos a la biopsia, los monitorizamos. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje para estos pacientes? Entonces, aquí en estos tumores ciliares, esto para, y yo pensaría que el melanoma es el diagnóstico más aproximado y tomamos este tipo de abordaje. Entonces, en el componente de los cuerpos ciliares, entonces esto nos dirigiría a que fuera melanoma, aunque a veces hay nevus en el cuerpo ciliar que no necesariamente corresponden a melanoma, pero estos casos son bastante más usuales. Entonces, en casos como estos, iríamos por el melanoma y en estos otros con la mejor en la citología, esto nos ayudaría enormemente con el diagnóstico. Y la idea es evitar también las complicaciones. Entonces, cirugía para estos tumores pequeños en lo que se conoce como esta modalidad de abordaje. Entonces, muchas gracias. Debido al tiempo, estamos cerrando este webinar y muchas gracias a nuestros directores, a nuestros conferencistas y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Muchas gracias.